Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a este tiempo devocional. Hoy, 5 de mayo del 2021, continuamos con la lectura de la Biblia en un año. Para hoy corresponde leer Hechos capítulo 16, del 16 al 40, Jueces capítulos 4 y 5 y Job 35. Hechos 16, 16 al 40, Jueces 4 y 5 y Job 35. Y quisiera ir al libro de los jueces, un libro que tiene unas singularidades. Es un libro que está como en medio, o más bien hace parte de una transición en el pueblo de Israel, y es la transición de la teocracia a la monarquía. El Señor, cuando saca al pueblo de Egipto, Él les da unas ordenanzas, les da unas instrucciones, les da unas leyes, les da unos parámetros, y el Señor era el centro de la vida del pueblo de Israel. De allí que cuando manda a Moisés a que levante el tabernáculo, él habla de un propósito de ese tabernáculo, y es que él moraría en medio del pueblo a través del tabernáculo. Dios siempre ha querido morar en medio de su pueblo. Dios, el Señor, como el vínculo de cohesión en medio del pueblo. Y así fue, obviamente, pues todo lo que ya sabemos en la historia, en la caída de esa generación por su rebeldía, su incredulidad, su idolatría. Y Dios encomienda a Josué, Caleb y la generación que nace en el desierto de tomar posesión de la promesa que el Señor les había hecho desde Abraham. Así que Josué encara este desafío de tomar la acción, de cumplir la promesa que Dios le había dado. Josué entonces establece, divide la tierra, algo así como que la parcela, y a cada tribu le asigna una región que debían conquistar. Algunos lo lograron, otros no lo lograron, otros se demoraron un poco más. Muere Josué, y eso plantea el último capítulo de Josué y los primeros de Jueces. Muere Josué, pero también muere toda la generación que conoció al Señor porque nació en el desierto, porque vio las maravillas de Dios, porque mínimo dentro de las maravillas que vio que el Jordán se detenía, se abrían dos aguas, mínimo vio que el sol se detuvo en Gabaón, mínimo vio que las murallas de Jericó habían caído y el pueblo había podido conquistar. Así que esta generación muere y nace una nueva generación en medio de, digámoslo así, de la bendición. Ya estaban establecidos, tenían ciudades, tenían viñas, y esta nueva generación que se levanta, va a decir el libro de los jueces, no conocía al Señor y no conocía los hechos que el Señor había realizado. El libro de los jueces va a abundar en otra expresión que está en el capítulo 21, versículo 25, y dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es fundamental, porque a veces pues tendemos a ver la historia bíblica como un relato del pasado, pero por algo el Señor ha permitido que estos escritos estén hoy en nuestras manos como textos sagrados. Y dice de nuevo: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Seguramente el libro de Jueces fue escrito desde una época posterior a sus acontecimientos, y este versículo pues nos muestra en qué época pudo haber sido escrito, y seguramente fue escrito en la época de la monarquía, donde ellos tenían rey, y para ellos eso le daba cohesión al pueblo. Había una autoridad, y seguramente lo más seguro es que este libro fue escrito en la época de David, porque se refiere a Jerusalén como Jerusalén. Jerusalén no se llamó Jerusalén sino hasta la época de David,
cuando David la conquista de mano de los jebuseos. Quiere decir entonces que el pueblo y el escritor de Jueces reconoce que hubo una época oscura en el pueblo de Israel, donde el pueblo no estaba unido, donde el pueblo pues no tenía una dirección central clara, concreta, y obviamente hasta la época de Josué claramente había un rey, y ese rey es el que, como menciona la Biblia, es Señor de señores y Rey de reyes. Estaba el Señor en una teocracia, todo giraba en torno al Señor y era Él sus parámetros, sus leyes, sus instrucciones, sus estatutos, lo que permitía que el pueblo caminara de manera coordinada hacia un propósito claro y definido. Cuando el pueblo se aparta del Señor, cuando ya la centralidad de su vida no está en Él, sino en sus propios anhelos, sueños, ambiciones, en sus propios planes, pues todo esto se empieza a resquebrajar. La Biblia dice que una casa dividida no puede prosperar. Y se empiezan a debilitar las estructuras del pueblo de Israel partiendo desde su decadencia espiritual. Entonces, vamos a leer hoy, que nos corresponde leer en el devocional, algo que también es común en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, como cada uno hacía lo que quería, lo que le parecía, empezaban a alejarse del Señor, daban culto a otros dioses, incluso cultos tal cual como lo hacían los pueblos vecinos. Otros daban culto al Señor, al Dios de Israel, pero lo hacían de la forma que los pueblos vecinos le daban culto a, a sus dioses. Tenemos el caso de Jefté, tenemos el caso de Micaía, que está aquí en el libro de los jueces, que le quieren dar culto al Señor Dios de Israel, pero lo van a hacer al modo, al estilo, de la forma que lo hacen los dioses o los pueblos vecinos. Estamos entonces en jueces 4 y 5, y aparecen dos personajes que son Débora y Barak. ¿Cómo funcionaba el ciclo vicioso, un círculo vicioso en el que cayó el pueblo de Israel? Eran esclavos, bueno, primero pecaban, se apartaban de Dios. La consecuencia era que venía un pueblo vecino a esclavizarlos, a oprimirlos, y cuando el pueblo de Israel se veía oprimido por el maligno, se veía oprimido por otros que tenían más poder, el pueblo clamaba al Señor, el Señor levantaba un juez que no era simplemente un juez que emitía una sentencia, sino que era un caudillo, era, digámoslo así, un líder, un héroe, una heroína para liberar al pueblo de Israel de esa situación. Entonces venía el pecado, luego la consecuencia del pecado, la esclavitud, luego el arrepentimiento y el clamor del pueblo a Dios, y el Señor enviaba un instrumento para traer libertad. Pero cuando experimentaban libertad, pareciera que se les olvidaba, pareciera que volvían a poner su mirada y su corazón en otros asuntos, y volvían a pecar, y volvían a caer en esclavitud, y volvían a clamar a Dios que los liberara, se arrepentían, y el Señor en su misericordia volvía y levantaba un instrumento, un libertador, un juez para traerles libertad. Y eso se conoce como el círculo o el ciclo del pecado. Y ese fue el juego en todo el libro de Jueces. En el capítulo 4 dice el versículo 1, y aquí se ve claramente este círculo y ciclo que les estoy diciendo: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. El Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Aquí vemos los dos primeros pasos de ese círculo del pecado, de ese ciclo de pecado. El pecado, la esclavitud, de hecho aquí vemos tres, y el clamor, o sea, el arrepentimiento del pueblo al Señor. Dice el 4 que gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera
la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta gente en el monte Tabor, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, lo entregaré en tus manos? Barak le contestó: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Aquí vemos una dificultad, porque el Señor, como respuesta al pueblo de Israel, había llamado a Barak, ¿sí? O sea, la verdad es que había llamado a Barak, pero Barak tenía como ciertos problemas de criterios, como que Barak tenía ciertos problemas de carácter, como lo vamos a ver en otros personajes, en jueces, y lo vamos a ver en Samuel cuando hablemos de Saúl. Y Barak, a pesar de que Dios lo había llamado, a pesar de que Barak era la respuesta de Dios para esa situación crítica del pueblo, Barak se estaba haciendo el loco. Cuando Débora, que además de juez funge como profetisa, lo llama y le dice: caballero, Dios no le dio a usted una misión, el Señor no le dijo que se levantara, que convocara a pueblo y que se enfrentara a este hombre que nos está oprimiendo. Y lo que le dijo Barak, mostrando un poco de temor, un poco de inseguridad, seguramente le dice: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Un hombre que seguramente tenía no la mejor comunión con el Señor, porque se apalancaba más en Débora como profetisa que en el principio y el mandato que Dios le había dado. ¿Qué le dijo Débora? Claro, yo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces, acuérdense, todo el mundo hacía lo que bien le parecía, y aún con buenas intenciones no hacían las cosas conforme el Señor las había establecido y como el Señor le había instruido a su pueblo. Y como cada uno hacía lo que bien le parecía, pues también le daban interpretación a las direcciones que daba Dios, y eso es sumamente peligroso y delicado. Ayer, en una conversación con alguien, me decía: en verdad, no podemos hacerle el mal a otros que no queremos que nos hagan. Y en estos días que estábamos estudiando la Biblia, eso no está en la Biblia. La Biblia no dice: no le hagas a tu prójimo el mal que no quieres que te hagan. La Biblia dice algo diferente, y es: hazle a tu prójimo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Porque el cristianismo, la fe en Jesús, lo que el Señor nos mostró como su camino, no es un camino pasivo, sino que es un camino activo. Así que no es quedarme quieto sin hacerle mal a nadie, sino qué bien le estoy haciendo a mi prójimo, ¿sí? ¿Qué actos de generosidad y de bondad estoy haciéndole a mi prójimo? Dios va a hacer que en mí suceda lo bueno que yo haga por los demás, no simplemente que a mí no van a venir los males si yo no le hago mal a nadie. Ahora, ya hacerle mal al prójimo, ese sí es otro nivel, porque seguro que no solo si yo no le hago el bien al otro, sino que además le hago el mal, pues ya obviamente vamos a ver consecuencias terribles. Además, es mejor tener la mente y la vida ocupada en lo bueno para que no quede tiempo para hacer lo malo. Y si yo estoy ocupado haciéndole bien a mi prójimo, no me va a quedar tiempo de pronto abrir un espacio para desearle o hacerle mal a mi prójimo. Pasa entonces, volviendo aquí a la historia de Débora y Barak, que el Señor efectivamente le da la victoria a Barak, y dice, eso está entre los versículos 10 al 13, incluso el pueblo, este pueblo huye pues de los israelitas, y el Señor ya les había dado la victoria, huye. El capitán
de este ejército llamado Císara también huye. Y hay algo muy particular, huye a pie. Acuérdense que ellos tenían carros y en esa época un carro en la batalla, o sea, que tuviera un caballo y alguien lo montara y pudiera llevar armas, era algo así como si hubiera un tanque de guerra hoy en día, ¿sí? Como si hay un ejército de a pie y otro ejército que va en tanques de guerra. La desventaja es absoluta. Algo así fue el enfrentamiento. Y que este Císara huyera a pie quiere decir que el Señor destruyó sus estructuras, el Señor destruyó sus fortalezas y estaba a pie, o sea que estaba totalmente vulnerable, ya había sido vencido, la verdad es que ya había sido vencido. La historia termina en que él llega a una ciudad y allí se encuentra con una mujer llamada Jael, y Jael usa de astucias y le dice el versículo 18, saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Císara yacía muerto con la estaca por la sien. Ahora, nosotros cuando leemos esto ligeramente decimos, uy, tan astutas Jael, tan inteligente, como a través del engaño destruyó a Císara, cómo mató a Císara. Pero partamos de la base de algo. En esta época, cada uno hacía lo que le parecía. Esta actitud de Jael no demuestra el carácter de Cristo en el corazón de un creyente. Esa no es la forma, ¿sí? Y el hecho de que esto esté en la Biblia no quiere decir que Dios lo apruebe. Esto está en la Biblia para mostrarnos cómo actúan aún las personas que profesan fe cuando hacen lo que bien les parece y no actúan de acuerdo al parámetro, al principio de Dios. ¿Cómo es el carácter del Señor? El carácter del Señor implica verdad, implica santidad, rectitud, implica bondad, misericordia, firmeza con toda seguridad. Pero el carácter del Señor no se sirve de engaños para lograr objetivos, no se sirve de mañas para lograr objetivos, no se sirve de mentiras para cumplir la misión que el Señor ha encomendado. No hay manera que se tome cualquier medio para lograr un objetivo, así sea aparentemente un buen objetivo. Císara engañó a este hombre, perdón, Jael. Císara, vuelvo y le digo, venía derrotado, huyendo y a pie. Tarde que temprano iba a caer, tarde que temprano iba a morir. Es más, Jael pudo haberlo hecho de manera más valiente y Dios la iba a respaldar. Enfréntelo, de frente, sin engaños, sin mentiras, sin aprovecharse de su debilidad, sin aprovecharse de su cansancio. Esa no era la forma. Y a veces nosotros pasamos por ligereza y asumimos conductas que están en la Biblia no para que las imitemos, sino para que nos confrontemos y de verdad entendamos cuál es el carácter del Señor y cuál es el carácter que Él quiere formar en nuestro corazón. No se trata del fin que debemos lograr. En este camino también se trata de los métodos a través de los cuales vamos a lograr ese fin. Ese fin ha de ser de darle gloria al Señor. Ese fin ha de ser de cumplir el plan y propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero no son válidos todos los medios. Nosotros tenemos dichos populares que a veces son sabios y sensatos, pero muchas veces son muy necios y mueven y promueven malas acciones. El fin
no justifica los medios. En el camino del Señor no solo es el propósito, no solo es la meta, es también la manera como la vamos a cumplir. Y si yo confío en el Señor, y si yo me estoy moviendo de acuerdo a la instrucción que Dios me da, pues yo no tengo que hacer uso de ningún tipo de engaño, maña, artimaña, soborno o cosa que no está conforme al carácter de Dios para que se cumplan esos planes. Tenemos aquí entonces que se cumple lo que está en Jueces. Más adelante en Jueces nos van a contar unas situaciones atroces, terribles en gran manera, porque el pueblo interpretaba de su manera, a su manera, el plan y el propósito de Dios. Pero ¿qué está haciendo la iglesia de hoy? ¿Qué estamos haciendo nosotros de respecto a lo que Dios tiene a través de nuestras vidas? ¿Estamos haciendo lo que bien nos parece? ¿O de verdad estamos contando con el Señor para cada paso que damos? Estamos contando con el Señor. Ayer estudiábamos cómo los apóstoles se conducían por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les decía, les prohíbo que vayan, les impido que vayan, por favor vayan. Ellos se movían no por sus impulsos, por la interpretación de los hechos, sino por lo que Dios en verdad sabía y conocía. Y esto es muy importante, porque para darle gloria a Dios y generar un efecto positivo en nuestro entorno, nosotros no podemos actuar simplemente como bien nos parece. No podemos actuar como si no hubiera rey en medio de nosotros. Está bien, el gobierno humano en el que la mayoría de nosotros estamos es corrupto, violento, mentiroso, engañoso. Pero es que ¿quién es el que nos gobierna? A nosotros como cristianos, quien nos gobierna es Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Y es a Él al que nosotros le debemos rendir toda gloria y toda alabanza. Pero no es hacer las cosas como nos parece, es hacer las cosas como Dios lo indica. Ahora, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué acciones tomar. Pues para eso están las rodillas, para eso está procurar, buscar la presencia del Señor. Para eso está dejar las redes y seguir a Jesucristo. Y en este tiempo, como ayer mi esposa compartía, es tiempo de dejar las redes que están cargando el corazón, llenándolo de odio, de ira, de resentimiento, de desconsuelo, de tristeza y de depresión, y seguir a Jesucristo. Hoy más que nunca se necesita oír la voz de Jesús cuando dijo, dejad las redes y seguidme. Ese es tiempo entonces de volver a la Biblia, de volver a las rodillas, de escuchar la voz del Señor, de seguir su dirección, de llevar nuestra causa ante Él y escuchar qué y cómo es que debemos hacer las cosas. Jael, vuelvo y digo, actuó, pero actuó de la manera como ella interpretó que debía actuar. Y no podemos hacerlo así. Tenemos que hacerlo de la forma como Dios, como el Señor lo haría, como el Señor lo hizo, como el Señor lo estableció. Debemos procurar entonces hacer bien. ¿Qué bien vamos a hacer hoy? Y hacerle bien hoy a alguien es no maldecirlo, sino bendecirlo. Eso lo estudiamos el sábado. Hacerle bien hoy a alguien es orar por él. Hacerle bien hoy a alguien es incluso amarlo. Hacerle bien hoy a alguien es incluso tenderle la mano. Hagamos actos de bondad y representemos adecuadamente al Señor. Hagamos actos de bondad con el que está a nuestro lado. Oremos, intercedamos, pero genuinamente. Dejemos las cargas y el peso que estamos llevando y tomemos el yugo del Señor, como dice Él, ligera mi carga y mi yugo que es más fácil. Y no sigamos haciendo lo que bien nos parece. Tal vez estamos viviendo también una época de los jueces de Israel que a pesar de que Dios es nuestro Dios, nosotros seguimos interpretando cómo y qué debemos hacer. Pidámosle con humildad a Dios que nos dirija, que nos ayude y que nos permita de verdad hoy serle útil para la liberación de los pueblos, serle útil como Él lo estime y que nuestro corazón descanse en Él. Si no es así, nos vamos a enfermar de la cabeza. La presión, la tensión, las mentiras, el bombardeo de mala información, las posturas extremas van a afectar la mente aún de los creyentes.
y el Señor es sanidad de nuestra alma y tenemos que descansar en Él, porque si no, cuando pasen todas estas situaciones, la enfermedad mental, aún de los creyentes, va a ser grandísima. ¿Por qué no hoy tomar las acciones que el Señor tomaría? Entreguémosle este día al Señor en oración y reconozcamos algo. Y es que no se trata de hacer lo que creemos que es bueno. Se trata de hacerlo como el Señor lo hace, como el Señor lo haría. El Señor tiene unos métodos y son esos métodos los que debemos discernir para tomar acciones. Preséntele hoy su corazón y en este momento preséntele su corazón al Señor y toda su carga. Preséntele su enojo, su ira, su miedo, su angustia, su necesidad. Y, y más que maldecir, señalar, culpar, vamos a orarle al Señor, que confiamos en Él, que creemos en su palabra. Eso es fe, que sabemos que Él hará justicia al que le busca, al necesitado, al menesteroso, que el Señor no está desatento a ninguna situación, pero Él escucha el clamor de su pueblo. Entonces, ¿dónde está el clamor de su pueblo? ¿Dónde está el arrepentimiento de su pueblo? Segunda Crónicas 7:14 es una verdad absoluta. El Señor dice que cuando su pueblo se arrepienta, se vuelva de sus malos caminos, ore y clame, el Señor va a sanar la tierra. Y si no se ha sanado la tierra, es problema del pueblo del Señor sobre el cual su nombre se invoca. ¿Cómo estamos clamando al Señor? Aquí no se trata de bandos, se trata de la verdad. Dígale, Señor, toma la carga de mi corazón. Si nosotros no depositamos esa carga delante del Señor, nuestra intercesión va a ser ineficaz. No va a tener sentido, porque voy a orar pendulado, con un corazón con sentimientos que no son. Dígale al Señor entonces que le permita descansar en Él, en su justicia, en su verdad. Confiar en que Él es el juez justo de toda la tierra y que Él no quiere la muerte del pecador, sino su salvación. Y dígale, Señor, en este día, 5 de mayo, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. ¿Qué acción puedo tomar que mejore la vida de los míos, de otros? Señor, perdóname, perdóname por lo que comunico. Perdóname porque muchas veces contribuyo a la violencia, a la agresión. Perdóname si no estoy comunicando esperanza y el amor que tú me das. Toma mi corazón. Hoy, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a contribuir hoy para la paz de mi casa, de mi hogar, de mi ciudad, de mi país? ¿Qué puedo hacer hoy, Señor, para, para aliviar la necesidad y el dolor de otros? Cierra sus ojos y dígale, tómame, Señor. Tómame a través de tu Santo Espíritu, tómame. Llena esta vasija de barro con tu buen tesoro y enséñanos a caminar en tus caminos de la manera tuya, Señor. No como a mí bien me parece, sino como a ti bien te parece. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano de misericordia y de bondad sobre nuestras ciudades. Guarda a nuestros jóvenes, niños, adultos, ancianos. Despierta a la iglesia, por favor. Despierta al pueblo sobre el cual tu nombre es invocado y permítenos volver a ti con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.